Muy buenos días, secretarios, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya comenta el doctor Alcocer, vamos a aprovechar el pulso de la salud para recordar a todo el mundo cuál es el estado que guarda la epidemia. Tenemos esas 10 láminas específicas de las curvas epidémicas estatales y vamos a dar arranque a la vacunación en personal educativo. Además de esto, vamos a tener la oportunidad de un enlace con la secretaria Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, quien está en Veracruz, coordinando justamente el arranque de esta vacunación. El subsecretario Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y también nuestro colega y amigo Zoe Robledo, director general del IMSS, en Chiapas, donde estará dando arranque la vacunación también a personal educativo, y a Nayarit, donde está nuestro colega Luis Ramírez Pineda, director del ISSSTE, y su director médico Ramiro López Elizalde. Todos ellas y ellos estarán mostrando cómo arranca la vacunación en personal educativo. También comentaremos de manera específica los planes de avance. Vamos a recordar las entidades federativas que siguen en orden de secuencia y los criterios con los que se aplicará la vacunación al personal educativo. Pero vamos a ver entonces primero la presentación panorámica y en su momento les pido si ponen las 10 estatales específicas. Esta es la curva epidémica de agregación semanal, pero que actualizamos todos los días, sobre la ocurrencia de casos estimados en México. Estos casos representan justamente qué tanto se está contagiando la gente y qué tanto se está enfermando las personas de COVID-19. Lo que queremos destacar, lo destacamos a partir del domingo reciente y lo habíamos estado advirtiendo desde antes de la Semana Mayor, es que llevábamos 11 semanas de reducción de la epidemia, pero desafortunadamente al arranque de la semana que abrió el domingo reciente, el domingo 18 de abril, vemos que ya no continuó reduciéndose. Al contrario, ha empezado a aumentar ligeramente, pero ha empezado a aumentar en este momento 4% respecto a la semana previa. Y esto es una llamada de advertencia. No es una alerta, no le llamamos así por razones técnicas, puesto que no existe todavía un aumento precipitoso, extremo, pero sí es una advertencia que, insisto, hemos planteado desde antes de la Semana Mayor y que hoy vemos con este cambio de trayectoria. Afortunadamente, en las siguientes 3 imágenes lo que vemos es la ocupación hospitalaria de las unidades COVID seleccionadas y medimos ahí el porcentaje de cada 100 camas, cuántas están ocupadas por personas en este momento. Y vemos que es 16% lo que está en ocupación en general. En la siguiente vemos las camas que no requieren atención de cuidados intensivos y 15% están ocupadas, y ninguna entidad federativa tiene ocupaciones superiores a 20%. En la siguiente lo que vemos es que tenemos las camas con ventilador, camas destinadas para atención de personas críticamente enfermas de COVID, y 18% están ocupadas, y tenemos 2 entidades federativas, Chihuahua y Tabasco, que están con ocupaciones superiores al 30%. Vámonos a la vacunación. La vacunación COVID sigue avanzando en las poblaciones específicas ya conocidas. En la siguiente imagen lo que vemos es que tuvimos al corte de ayer, 19 de abril, 203,435 personas que fueron vacunadas. 14 millones, en la siguiente vemos el acumulado, 14,571,509 personas han recibido ya la primera dosis, más de 4 millones de ellas las 2 dosis, cuando se trata de esquemas de doble dosis, o bien la única dosis en el caso de la vacuna CanSino, que el esquema es de una sola dosis. Y lo vemos en detalle en la siguiente imagen. Esta es, exacto. Y en la siguiente vemos la desagregación
por las distintas poblaciones. En la primera está el personal de salud de primera línea y vemos que 940.239 personas han sido ya vacunadas. Personal educativo, en lo que se muestra en esta imagen es hasta ahora solamente el estado de Campeche, en donde culminamos la vacunación de personal educativo, 22.934 personas desde hace un par de semanas, y procedemos ahora, justo como estamos anunciando, a el resto de las 31 entidades federativas en bloques semanales de 5, 6, 7, en algunos casos 8 entidades federativas, con el propósito de ir avanzando hasta cubrir todo el personal educativo. Y en el último renglón, lo que está en color azul, la suma de personas adultas mayores que en todo el país han sido vacunadas, ya sea del esquema completo, algunas de ellas, 3 millones, o por el momento la primera de las 2 dosis, 10.325.649 personas. Y en la siguiente, un recordatorio de la cantidad de vacunas que hasta el momento ha recibido México desde el pasado 23 de diciembre de 2020, 18.887.345, que se desagregan de acuerdo a lo que se ve en las imágenes. Estamos utilizando 5 vacunas de distinta clase, de distinto tipo, todas ellas seguras, todas ellas eficaces. La siguiente. Un esquema que estamos presentando ya desde hace un par de semanas del plan de llegada y distribución de las vacunas. Esta semana recibiremos 861.900 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en dos días, el miércoles 21, mañana, y el jueves 22. La vacuna de AstraZeneca recibiremos 1.075.200 ya de la iniciativa COVAX. Esto es lo que se había contratado a la iniciativa COVAX y ya vamos a recibirlas. Han sido recogidas en el aeropuerto de Holanda, en Schiphol, y vienen ya en camino, 1.075.200. De CanSino no tenemos plan de liberación para esta semana, y la vacuna rusa Sputnik V del Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología del gobierno ruso, llegarán mañana 200.000 segundas dosis, y el próximo 26 de abril el complemento de 300.000 dosis. Recuerden que la vacuna Sputnik V tiene 2 dosis que son diferentes. La composición de la primera tiene una composición y la segunda es otra composición diferente, no son intercambiables. Y finalmente Sinovac o Coronavac, la vacuna, una de las 2 vacunas chinas, Coronavac es el nombre del producto, Sinovac de la compañía, 500.000 dosis que llegarán el sábado próximo. Son 2.637.100 dosis, esto es un poco más que lo que recibimos la semana pasada, y se estima que a partir de mayo estaremos teniendo una expansión muy significativa de la cantidad de dosis semanales y mensuales que estaremos recibiendo. Por último, el resumen de lo que se estará poniendo para el personal educativo. Arrancamos con 5 entidades federativas, pero insistimos en dejarlo claro, cubriremos todas. Campeche ya fue cubierto, ahora son 5 y estaremos a un ritmo aproximadamente semanal iniciando la vacunación en las entidades federativas. Hoy Chiapas con 122.836 dosis, Coahuila 82.004 dosis, Nayarit 35.316, Tamaulipas 92.403, Veracruz 197.430, para un total de 529.989. Desde luego, la cantidad depende de la población trabajadora de las instituciones de educación públicas, que son la mayoría, y privadas, que son la minoría, pero también van a ser cubiertas. Todos los centros educativos que tienen una actividad válida van a ser vacunado su personal, porque el objetivo ahí es reabrir los centros educativos. Y estimamos que, de acuerdo a el funcionamiento de la vacuna, en donde 15 días después del esquema completo,
que en este caso es una sola dosis, 15 días después ya se ha desarrollado la inmunidad esperada, entonces se podrán integrar las personas al ambiente educativo y abrir las escuelas. Finalmente vamos a dar un repaso panorámico de las 10 entidades federativas que tienen esta situación y verán ustedes, como ya mencionó el secretario de Salud, que en algunos casos son 2 semanas, en otros solamente una semana de cambio de trayectoria. Es muy probable que en algunos casos se mantenga este ascenso y en otros se restituya y empecemos a bajar nuevamente en la cantidad de casos. Pero en ningún momento queremos dilatarnos en hacer la advertencia a la población y a los gobiernos de los estados sobre esta situación para que se tomen las medidas, y le recordamos a todas y todos que la implantación concreta de las medidas de control sanitario se ejecuta por la autoridad sanitaria local, estatal. El gobierno federal, la Secretaría de Salud Federal, tiene atribuciones para dar los lineamientos generales, que son exactamente los que están estipulados, entre otros, en el lineamiento del semáforo de riesgo COVID, y la aplicación concreta la ejecutan las entidades federativas, que sus gobiernos son autoridad sanitaria, y además la Secretaría de Salud está descentralizada en las 32 entidades federativas. Vemos la primera es Baja California Sur, en donde vemos apenas una semana en este ascenso. Habíamos alertado hace 2 semanas precisamente del ascenso, bajó, pero vuelve a estar a la alza solamente una semana hasta el momento. La siguiente. Verán en cada imagen también en el extremo derecho arriba el semáforo en el que se encuentran en este momento, el color de semáforo, inmediatamente también el semáforo que estuvo la quincena pasada, y en el recuadro en verde, en una gráfica en verde, se ve las defunciones. En algunos casos ya se nota un cambio de aumento en las defunciones, siempre muy lamentables, en otros no se ve este cambio y ojalá que no ocurra. Aquí vemos Chihuahua, es la entidad federativa que más nos preocupa, esto lo hemos estado comentando también repetidamente. Estuvimos trabajando ya con las autoridades sanitarias de Chihuahua para dar recomendaciones específicas y enfatizamos la importancia de que el equipo de salud sea correctamente escuchado en las indicaciones que da y que son técnicamente muy bien planteadas. Entonces respaldamos las recomendaciones que la propia equipo técnico de la Secretaría de Salud está haciendo para el uso local y simplemente debe lograr que se ejecuten estas intervenciones. Vemos 3 semanas consecutivas. La Ciudad de México apenas una semana, tenemos ahí una situación mixta, habían subido las hospitalizaciones en los últimos 3 días, sin embargo llevamos ya 2 días en donde bajaron. Pero de todos modos la Ciudad de México hay que tener especial cuidado, sobre todo porque es la zona más densamente poblada de todo el país y eso hace que a veces el control epidémico sea un poquito más difícil. La siguiente. Colima tiene 2 semanas de ascenso y Colima se encuentra en semáforo amarillo, entonces hay que tener cuidado con ello. La siguiente. Durango tiene apenas una semana. Insistimos, noten lo incipiente, lo temprano que es el señalamiento que estamos haciendo. En todos los casos se encuentra baja transmisión y en todos los casos llevábamos 11 semanas de reducción. Pero con tan solo una semana, dado lo que nos preocupa de que pudiera empezar una tercera ola de epidemia, estamos haciendo ese señalamiento. La siguiente. El Estado de México, apenas un cambio donde ya no se redujo, es prácticamente plana la curva. Noten, por favor, es el último tramo, la última semana, en donde se nota este cambio. La siguiente. Morelos, lo mismo, apenas es un cambio en la última semana, después de todas estas semanas de reducción. La siguiente. Nayarit ya lleva 2 semanas, Nayarit está en semáforo verde y nos inquieta también en ese sentido que no se revierta una tendencia que ha sido muy positiva. Hoy Nayarit empieza vacunación de personal educativo, no pasa nada, de todos modos, como ocurrió también con Campeche, cuando tuvo una pequeña reversa y pasó a semáforo amarillo, continuamos obviamente con la vacunación
de personal educativo y afortunadamente en Campeche se logró revertir la tendencia y conservar el semáforo verde. Esperemos que en Nayarit se logre lo mismo y de todos modos se completará la vacunación del personal educativo. La siguiente. Quintana Roo, 2 semanas también a la alza en condición de semáforo amarillo y la misma advertencia también. En los puertos turísticos, desde luego, hay una complejidad adicional que es la movilidad importante de las personas. La siguiente. Tlaxcala finalmente tiene 2 semanas, en la más reciente hay un incremento aún mayor y aunque es un estado pequeño y ha tenido una buena calidad del control, hay que tener cuidado con ello. La siguiente es la última, me parece. Súper, pues ese es el reporte. Esto es todo, presidente.